Bueno, por último, les voy a explicar cuál va a ser el detonante que genere el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que Europa venía transitando desde un tiempo atrás un periodo de aparente calma, a pesar de que los países tenían innumerables motivos para estar en conflicto, tensiones. Ahora, ¿cuáles son esas tensiones? Bueno, básicamente va a haber dos escenarios que generen muchísimo conflicto entre los países europeos. Uno de esos escenarios va a ser en África, exactamente en la región del norte de África, en la zona de Marruecos. Marruecos era un territorio que estaba bajo el dominio de distintos países, pero básicamente el que más presencia tenía allí era Francia. Y esto, a partir de 1890, es rechazado por Alemania, que tiene deseos imperialistas en esa región, en la zona norte. Entonces va a haber varios motivos, varias cuestiones donde Francia y Alemania discuten por el territorio marroquí. Va a haber una tensión muy importante en 1905 y otra en 1911. ¿Sí? Pero esas dos crisis, las famosas crisis marroquíes, se solucionan diplomáticamente a través de conferencias. El otro escenario en permanente tensión es el escenario de los Balcanes, conocido de hecho como el polvorín de Europa. Polvorín porque en cualquier momento podía estallar una guerra, ¿no es cierto? De el enorme potencial conflictivo que tenía la zona. Bueno, puntualmente, ¿qué pasó? Sabemos que era un territorio que estaba bajo el dominio turco otomano, pero que estaba en decadencia y que había varias cuestiones que socavaban el poder del sultán Abdul, que era quien gobernaba el imperio. Por un lado, tenemos muchas minorías étnicas que luchaban por su independencia. En algunos casos lo habían logrado. Por ejemplo, ya hacia los primeros años del siglo XX se habían logrado independizar Bulgaria, Rumania y Serbia. Habían logrado soltar esos lazos que los subordinaban al imperio turco. Pero por el otro lado también tenemos intereses de otros países sobre la región, como ya sabemos, el imperio austrohúngaro y Rusia. Entonces, si le sumamos la corrupción creciente del gobierno del sultán, todo esto es, digamos, el caldo de cultivo para la disolución de este imperio que tenía tantos años, ¿no es cierto?, de antigüedad. Puntualmente, lo que ocurre en los Balcanes es lo siguiente. Como dije, se habían independizado algunos territorios. En el caso de Serbia, Serbia es muy importante que entendamos cuál es su importancia en este tema. Serbia se había creado como Estado nacional. La nacionalidad preponderante en ese nuevo Estado era la nacionalidad eslava, aunque encontramos eslavos en otros lugares de Europa. Muchos eslavos en Austria, muchos eslavos en Rusia. Entonces, la idea de este naciente Estado serbio era crear lo que llamaba la Gran Serbia, ampliar esos territorios que se habían independizado y se habían formado como Estado serbio para incorporar a todos aquellos eslavos que estaban tras sus fronteras. Entonces, su idea era expandirse territorialmente. Bueno, esto iba en contra de los intereses austríacos. Los rusos no tenían demasiado conflicto con esto. Al contrario, como los rusos tienen mucha población eslava, en vez de considerar esto como una amenaza, al contrario, decían, es bueno tener en la región balcánica un país amigo, ¿no?, que nos una culturalmente, que haya lazos culturales con ellos. No lo veía una amenaza. O sea, digamos que Rusia no veía en Serbia una amenaza. Al contrario, le podía llegar a resultar hasta funcional en su competencia con el imperio austrohúngaro. Entonces, la región era una región muy convulsionada. Hacia 1908, Austria obtiene un territorio al norte de Serbia, la región de Bosnia-Herzegovina. Esa zona pasa a estar bajo el dominio austríaco. Serbia
este país que acabo de mencionar, ve esto con mucho desagrado. Pide ayuda a Rusia y Rusia es la única que de alguna manera, digamos, escucha, ¿no?, el peligro que ve Serbia en esto. Serbia tiene un temor muy importante. Si Austria sigue expandiéndose, así como tomó Bosnia, podría tomar también, ocupar Serbia. Por lo tanto, los serbios tienen mucho miedo de esto. Empiezan a surgir en Serbia, de manera clandestina, distintas agrupaciones nacionalistas. Agrupaciones que estaban muy en contra de la presencia austríaca en la región. Entonces, estas agrupaciones solían cometer distintos tipos de revuelos, ¿no es cierto? Eran, repito, agrupaciones que no tenían que ver con el Estado serbio, sino que eran agrupaciones totalmente por fuera del Estado. Una de ellas se llamaba Mano Negra. Y acá tenemos justamente al quid de la cuestión, ¿no es cierto? Así transitó la vida en los Balcanes con muchos conflictos y muchos, digamos, problemas latentes durante estos años. Desde 1908 hasta 1913 va a haber varios conflictos, enfrentamientos entre ellos, por ejemplo, entre Bulgaria y Serbia, se enfrentan, Bulgaria pierde territorio. Va a haber muchos conflictos en los que el resto de los países no se mete. En 1914, 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa están en Sarajevo, capital de Bosnia, territorio que le había sido otorgado a Austria. Ellos están en una visita diplomática y en esa oportunidad, ese día, repito, 28 de junio, un miembro de esta agrupación clandestina serbia, que se llamaba Mano Negra, comete un atentado. Asesina al archiduque y a su esposa. Ellos estaban saliendo de un edificio, se iban a subir a un automóvil y en ese interín son asesinados. Este acontecimiento va a ser utilizado por el Estado austríaco para conseguir movilizar sus intereses en la región. Por supuesto, se le pide explicaciones al Estado serbio y el Estado serbio no se hace cargo de ese atentado porque no fue algo iniciado por el Estado serbio, sino por una agrupación, repito, clandestina, paramilitar, no tenía nada que ver con el Estado. Entonces Serbia no se hace cargo. Sin embargo, Austria insiste en que Serbia tiene que hacerse responsable de los hechos y envía un ultimátum a Serbia. Es decir, si no se hace cargo y no acepta estos requisitos, le declaramos la guerra. Serbia lee ese documento, ese ultimátum, y algunas de sus cláusulas las acepta, pero otras no. Porque básicamente lo que pretendía Austria era que todo el asunto del asesinato de esta pareja, que eran los príncipes herederos, ¿no es cierto?, del Imperio Austrohúngaro, que todo, digamos, la investigación y digamos, lo que se decidiera sobre esto, la culpabilidad de quienes lo habían realizado, que todo estuviese en manos austríacas. Y Serbia no está de acuerdo, porque Serbia es un Estado soberano, es autónomo, no tiene por qué obedecer todo lo que diga Austria. Entonces rechaza el ultimátum y por lo tanto Austria, un mes después del atentado, el 28 de julio, le declara la guerra a Serbia. Bueno, llegado a este punto, Serbia, por supuesto, necesita ayuda porque el Imperio Austrohúngaro, que contaba con una alianza militar con Alemania y con Italia, Serbia necesita tener algún respaldo. Y por supuesto, al primer país al que acude es a Rusia, que es al que siempre se había manifestado con deseos de colaborar. Por lo tanto, Serbia pide ayuda a Rusia y Rusia accede con esta ayuda. Muy pocos días después moviliza sus tropas para resistir el avance austríaco. El tema es que acá se ponen en marcha esas alianzas militares que ya habíamos mencionado, que habían permanecido dormidas durante muchos años, pero que acá se activan. En 1914,
a partir de este detonante, que es el asesinato de Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, a partir de allí se movilizan las alianzas. ¿Por qué? Porque Rusia no está sola. Serbia, que pidió ayuda a Rusia, en definitiva, cuenta también con el apoyo de Francia y de Inglaterra, lo que se llamaba la Triple Entente. Por el otro lado, el Imperio Austrohúngaro tampoco está solo, porque sabe que tiene a Alemania y debería tener a Italia, aunque en este sentido hay que hacer una aclaración. Italia no ingresa en esta guerra, no le declara la guerra a Serbia y se toma un buen tiempo para pensar si va a ingresar en la guerra y de hacerlo, en qué bando. Por lo tanto, esa triple alianza para Italia no es un compromiso muy firme. Por lo tanto, a partir de julio de 1914 tenemos todos los países que hasta ahora hemos mencionado envueltos en una guerra. Bien, vamos a dejar acá y continuaremos lo que es el desarrollo de la guerra en un futuro video.